Pedro Laechea. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al Primer Ministro y al Ministro de Justicia. Mis preguntas van a ir más bien por otro sentido. Y es un poco revisando lo que ha pasado en el Perú en dos extremos. El Perú ha tenido muy mala suerte cuando el Legislativo y el Ejecutivo no han tenido la misma bandera. Vamos a Leguía, vamos a Billinghurst, vamos a Bustamante, vamos a Belaúnde, vamos a Prado y finalmente el mismo presidente Fujimori. Lo que preocupa acá, Presidenta, va por el siguiente camino, que no importa la conformación que sea, si entran en contradicción, parece que la solución política no la sabemos manejar históricamente. Y nos lleva a los problemas que hoy un poco estamos viviendo. ¿Qué cosa es lo que sucede? Yo creo que 5 años es mucho. Porque el cansancio que tiene la población, imaginemos que hubiese habido renovación por tercios como en el año 36 y teníamos que cambiar 30% de la Cámara. Yo creo que esta crisis no la estaríamos viviendo. Simplemente se hubiesen reorganizado las fuerzas políticas. Ese es un tema que tal vez sería interesante visitarlo a través suyo, Primer Ministro, y al señor Ministro de Justicia, porque es una contradicción que en el momento de que da la casualidad que se va a dar, el Perú nunca la ha podido resolver. Tal vez un menor plazo con renovación es lo que permite, al final del día, estabilidad. Cuando uno ve las elecciones americanas y uno ve la televisión americana hoy día, parece que estuviera en el Perú. O sea, la oposición de un lado y del otro, pero ya viene la elección, que confirmará en un sentido o el otro, y si es que la mayoría lo decide, habrá 4 años más. Entonces siempre el pueblo está siendo consultado y hay un equilibrio natural. Las cifras acá no son mágicas. Yo creo que las cifras que se han puesto son válidas. Y ahora pasaré después a analizar el tema como lo veo un poco desde mi vida de haber sido también provinciano limeño, vivido en provincias y vivido en Lima. O sea, creo francamente que el problema va por otro lado. 5 años es demasiado. Tiene que haber 4 años con revisit, que el pueblo nuevamente visite. Yo creo, y lo reafirmo, si es que hubiese habido una elección ahora a mitad de periodo, estaríamos cambiando las bases del poder y reorganizándonos sin mayor sobresalto. Pero seguimos insistiendo en que somos capaces de ordenarnos. Perdón, la congresista Salgado me pide la palabra. Congresista Luz Salgado. Gracias, Presidenta. Sí, muy rápidamente para que no se... Gracias, colega Laechea. No, por favor. Saludando la presencia de nuestros invitados. Solamente para dejar sentado, señora Presidenta, que las macroregiones fracasaron. Hubo un experimento con el gobierno aprista y se crearon 12 regiones. Y lo que hubo fue una terrible pelea entre las poblaciones de los diferentes departamentos que conformaban, por ejemplo, la región Libertadores Huari, la región Víctor Raúl Haya de la Torre. Y bien ha recordado el congresista Reategui, porque se tuvieron que separar San Martín y La Libertad porque simplemente no se entendían. Y los mismos problemas tuvimos con Tacna y con Moquegua, los mismos problemas hubieron con Puno, los mismos problemas hubieron con Tumbes y Piura. ¿Qué se quiere? ¿Desmembrar al país? Fue por eso que la Constitución de 1993, con una consulta a nivel nacional, lo que hizo fue retroceder a la conformación de los departamentos con los consejos transitorios regionales. ¿Y qué dice la Constitución del 93 que lamentablemente no se cumplió? Que las macroregiones sí eran una cuestión de futuro, pero que tenían que nacer de abajo para arriba, por la libre determinación de los pueblos, por los intereses económicos y los corredores económicos y socioeconómicos que se puedan dar libremente. Es decir, si Tumbes y Piura ven que juntos pueden caminar y juntos deciden, y no por una imposición de arriba, podían ser una macrorregión. Yo me preocupo muchísimo
Con esto lo único que se está haciendo es exacerbar más los ánimos, señora presidenta, más confrontación, porque ciertamente hay algunas representaciones que no van a tener ni senadores. Eso ahí lo van a explicar quienes más han profundizado ya en números. Yo solamente quiero decir que hay 5.000 centros poblados que en este momento están reclamando ser distritos. ¿Qué es lo que ha hecho la presidencia del Consejo de Ministros para resolver esto? Si ya tenemos problemas de demarcación territorial, como bien ha manifestado la congresista Alejandra Aramayo, que ni siquiera entre las propias provincias, hay un grave problema ahorita entre Cusco y Junín por la creación de un distrito. Se han venido aquí levantados en armas y han dicho que van a luchar hasta la muerte. ¿Cómo vamos a pretender nosotros ahora ahondar más estas diferencias? Yo lo que veo aquí, lamentablemente, y a través suyo, señora presidenta, es que se nos ha venido con una propuesta traída muy rápidamente por estos acontecimientos que ha desbordado el propio Ejecutivo en sus propuestas, porque realmente no han estudiado bien el tema. ¿Cómo es posible, como han dicho ya los congresistas, que a poblaciones que tienen mayor población electoral y mayor población en su densidad misma, se les recorte la representación? ¿Cómo es posible que a Lima, de 36, ahora quieran que solamente estén 12 representantes? 12 para 10 millones de habitantes. Entonces yo lo que veo es, quieren enfrentar Lima con las provincias. Quieren enfrentarnos para que digan, no, el Congreso reclama más, pero nosotros ponemos 130, ya que ellos se aumenten. La responsabilidad es del Congreso, que se peleen entre ellos, que le digan a la población. No es posible tanta irresponsabilidad. O sea, 130 porque se les ocurrió y ahora dicen Lima no. Decían que estaba subrepresentada, pues ahora va a estar más subrepresentada, porque si 10 millones de peruanos van a estar representados por 12 diputados, y conste que aquí yo no estoy reclamando nada, no, 12 diputados y 5 senadores para 10 millones de habitantes. Entonces, ¿quién ha hecho este estudio? ¿Cómo fundamentan técnicamente? No, pero entonces lo que se quiere, y la verdad es, señora presidenta, el Congreso, saben que así no funciona, pero el Congreso que sea el que se aumente. Ellos que carguen con el muerto, ellos que carguen con la responsabilidad, porque a la hora de la hora nosotros hemos dicho 130. Eso no es trabajar como estadistas, señora presidenta. Eso no es trabajar con responsabilidad por el país. Yo veo realmente aquí, sí, como dice mi colega, es una lavada de manos. Y nos están echando el paquete a nosotros. Nos están echando el paquete para arrinconar más, para poner al Congreso como un escudo. Yo lamento que esté pasando esto en nuestro país, cuando deberíamos estar en un crecimiento sostenido, cuando deberíamos estar, y como lo reconocen otros países, en una proyección mayor. Este enfrentamiento populista que simplemente hace recordar quiénes se enfrentan casualmente a las poblaciones, entre provincianos y capitalinos, entre los que tienen plata y los que no tienen plata. ¿Quiénes ahondan las diferencias en vez de trabajar para solucionar los problemas? Aquellos que quieren confrontar y destrozar el sistema democrático, nada más. Yo lamento, señora presidenta, y ciertamente San Martín, y no porque esté aquí mi amigo de Moquegua, que tendría todo el derecho de tener hasta 4, Moquegua y Ancash son los favorecidos. ¿Por qué? ¿Qué sustento técnico hay? ¿Qué sustento técnico hay para haberle quitado a otras jurisdicciones con mayor población? Ninguno. Lo único es el enfrentamiento, y desde aquí advierto, se está creando un enfrentamiento entre todos los peruanos, señor, y esto es muy peligroso para la democracia. Gracias. Presidenta, me ha pedido la segunda intervención la congresista Donaire. Congresista Donaire. Gracias. Agradecer la presencia del Premier, del Ministro de Justicia. En fin, es un proyecto de bicameralidad que es perfectible. Se ha dado un paso importante en el hecho de presentarlo, y creo que muchos de nosotros también lo hicimos con nuestros respectivos proyectos. Y el Congreso, y ustedes mismos lo han dicho, es el lugar y el espacio donde se debate y se preparan las iniciativas legislativas y se presentan para su aprobación.
siendo esto así, yo creo que las críticas que se están haciendo deben convertirse en propuestas de mejora. Escucho críticas de una manera dura. Y una de ellas que acabo de escuchar, respecto a las macrorregiones, de repente yo tampoco puedo estar de acuerdo con muchas de ellas, como loretana, y me sienta limitada. Pero entiendo que en este supuesto lo que se ha buscado, la intención, es tratar de tener una mejor representación, de acercar al representante a su elector. De repente no sea la mejor de las formas, pero pensemos en alguna que pueda ayudar. Y luego las macrorregiones propuestas no son de carácter político, de una división departamental, son de carácter administrativa, ¿no? Perdón, son de carácter electoral, solamente para efectos de las elecciones, no tienen carácter político-administrativo. Entonces, yo creo que en este sentido no hay que confundir los escenarios. A mí me hubiera gustado que de repente se haga también paralelamente una modificación constitucional para mejorar la descentralización. Ojalá podríamos trabajar también en eso, paralelamente sería extraordinario, pero en este caso exclusivamente se trata para fines electorales. Entonces, yo en ese ánimo de no incentivar esa confrontación, les pediría que por favor aportemos, ayudemos a que esta propuesta se mejore y podamos tener una respuesta positiva ante la población. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Congresista Olaechea, por excepción excepcional, la congresista Cuadros pide una intervención. Por favor. Congresista Cuadros. Gracias, presidenta. Saludar al Premier y al ministro de Justicia que nos acompañan. Quiero ser puntual en mi participación. Acabo de leer el portal de Presidencia del Consejo de Ministros, donde usted menciona: apostamos por un Congreso bicameral pensado para la descentralización, el ordenamiento territorial, el desarrollo económico y la representación política. Y realmente yo quiero preguntarle con todo respeto y cariño, señor Premier, ¿usted realmente cree en la bicameralidad? ¿Cuál es el objetivo que nos ha traído a plantear con convicción la bicameralidad? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Se quiere lograr la estructura, la dinámica del Parlamento actual. ¿Cuáles son los argumentos? ¿O solamente es el sustento de la bajísima aceptación de este Parlamento? Que eso sí es verdad. Y ya lo dije la vez pasada, ¿a qué razones responde? Y mencionar que está a puertas el informe de la Comisión Lavallato y que es natural que todos los aliados de estas responsabilidades golpeen permanentemente al Parlamento, y eso lo asumimos con dignidad. Sin embargo, cuando usted dice pensando en una verdadera descentralización, ordenamiento territorial, desarrollo económico y representación política, ¿no es más lógico empezar por esas grandes tareas? Entonces, es la primera vez que vemos el planteamiento de los macrodistritos y microdistritos. Es la primera vez en todo el proceso de estas reformas. Entonces nos preocupa que querramos empezar por el final, señor Premier. Usted es un hombre descentralista, y no solamente por su permanente actividad parlamentaria, que así lo ha dado a conocer, sino es un hombre descentralista de campo. Y a mí sí me preocupa la forma del planteamiento de los macro y microdistritos. ¿A qué responde? ¿Al parentesco cultural? ¿Al compartir de una zona territorial similar? ¿A que somos amazónicos, andinos? ¿Cuál es el argumento? Entonces, queremos hacer la reforma, sí, y estamos en camino a ello, pero sí nos resulta preocupante que, lejos de hacerle un bien al país, vamos a generar conflictos sociales tan grandes en el futuro. Cuando hay incluso provincias
donde por historia y por costumbre nunca nos hemos sentido agrupados. ¿Por qué queremos imponer una agrupación en macro y microdistritos sin la participación de la gente? ¿Qué piensan ellos de esto? Entonces, realmente, ojalá con este proceso no estemos llevando a empeorar un tema tan sensible que es la planificación territorial del interior del país. ¿Usted sabe cuántos conflictos de tema de límites territoriales tenemos al interior del país? Y que así ya es difícil entendernos. Y agrupándonos de una manera inconsulta, yo no sé si eso va a ser lo mejor. La bicameralidad debería ser un proceso bien pensado, reflexionado, como resultado de resolver todos estos temas que usted bien lo enfatiza en la página del PCM. Ojalá, y yo quisiera que usted como un hombre descentralista esté convencido de lo que estamos trabajando ahora, que es esta reforma de la bicameralidad. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista, por cederme. Gracias, congresista Cuadros. Congresista Olaechea. Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente, para retomar el primer punto de los tres que quisiera plantear, la renovación permanente va a hacer crecer en democracia a la población. Es como un referéndum cada 2 años y medio, que le propondría al entendido del partido de gobierno si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y esto evitaría el conflicto. Además que crece la población en saber que cada 5 años no va a ser llamada. Y se cambian. Eso es lo que da al final del día estabilidad, que el ciudadano sienta que puede cambiar las cosas, que no es ajeno al proceso. Por eso ahí yo creo que hay un tema que sería interesante revisitar. En cuanto a la representación y su estructura, nuevamente para mí es el menor de los problemas. Y quienes están en provincia saben que el verdadero problema es el presupuesto permanente. Si no hay presupuesto permanente, no estamos hablando de nada. El Perú tiene experiencia de éxito con presupuesto permanente. Fue los Crilsa, Cridi y Ordesa. Estamos hablando de la década del 60. La reconstrucción de Ica en un evento del Niño en el año 63, el terremoto del Cusco, y el secreto fue presupuesto permanente. O sea, vale decir, los dineros, en este caso las juntas de reconstrucción de cada zona, sabía que contaban para hacer obras de sustancia para la región. Y se hicieron muchísimos avances. Ica llegó a flotar el bono hipotecario iqueño, con lo que se reconstruyó la mitad de la ciudad. Se había llegado al punto de que uno emitía en el mercado de valores de Lima pedía dineros a medio plazo al público directamente. Ica comenzó a crecer sin necesidad de ir al crédito del gobierno, sino simplemente por la credibilidad que logra la reconstrucción y la actividad económica que generaba la región. ¿Por qué siempre se tiene que recurrir al sector público? ¿Por qué no se crece como regiones, se trae inversiones? Habiendo estado en Vietnam como ministro, una de las cosas que más me sorprendió eran los periódicos. En la página de atrás solo había la siguiente información: ¿cuánto empleo se ha creado? ¿Cuántas exportaciones por región? ¿Cuánta inversión por región? ¿Y cuánto era lo que estaba creciendo la región en PBI local? O sea, todo el rato no había ningún otro interés de información. Por eso van 20 años al 9%. O sea, es increíble que las regiones que tienen una riqueza enorme tengan que pedirle plata al Estado y no puedan generar ellos mismos base de desarrollo en lo que se llama, ese término que es muy gracioso en ministerios, el RDR, recursos directamente. Acá en el Perú no se puede. Es absurdo. Entonces eso nos genera, ¿por qué no en aras de la eficiencia? Tal vez un poco en contrasentido de lo que se está hablando en la mesa, pero más delicado. Si ya estamos creciendo en democracia, ¿por qué no hay gobernadores macrorregionales de una vez y alcaldes macrodistritales para que tengan ingresos o presupuestos de sustancia? Esto de tener pequeños presupuestos por todo el Perú no hacen sino hacer pequeños proyectitos y no estamos pegando el avance que requerimos. Pero todo esto solamente se va a lograr si damos el paso del presupuesto permanente. Y, Presidenta, lo sabe el presidente regional, el señor Premier, que ha sido presidente regional. Quien no tiene un presupuesto permanente no puede hacer desarrollo. Y nuevamente,
Las elecciones tienen que tener consultas, el pueblo tiene que aprender a vivir en democracia, y si no le gusta, tiene derecho a cambiar. Pero eso de mantenerlos 5 años obligados a una relación, tampoco es bueno. Porque el presidente sabrá, o quien está en el gobierno, que a los 2 años y medio va a estar sujeto a escrutinio, y así se irán cambiando las fuerzas y las relaciones. Y finalmente, para no hacer más largo, y le agradezco, Presidenta, el voto voluntario. ¿Hasta cuándo el derecho al voto en el Perú es obligatorio? ¿Hasta cuándo? Es un derecho obligatorio. No lo entiendo, nunca lo he entendido, y nuevamente, no crecemos en democracia. Acá no es tanto cómo nos organizamos, no es tanto cómo nosotros mecánicamente generamos esto o lo otro, pero no estamos yendo a lo principal, la educación del pueblo a vivir en democracia, a actuar en democracia y que decidan ellos si les gusta o no les gusta el gobierno. Repito, toda la crisis que hemos vivido, si hubiésemos tenido una renovación, no estaríamos hablando de nada, no hubiese sucedido nada. Entonces, yo sí creo que hay mucho que trabajar. Desde mi punto de vista es un poco radical, aparte de ciertos criterios. Hoy día la costa es 65%, la región andina es 25% y 12,5% estamos en nuestra Amazonía. O sea, ha cambiado el último ENAO, no puedo manifestarme sobre cuestiones técnicas, pero voy más a la sustancia. La democracia hay que vivirla. Los países que han tenido éxito la viven todo el tiempo. Y el que gobierna sabe que tiene que rendir cuentas y que va a estar sujeto a revisión un tiempo que va a evitar problemas mayores en el largo plazo. Le agradezco mucho, Presidenta, y le agradezco al Presidente y al Ministro las opiniones. Muchas gracias. Gracias, congresista Olaechea. Congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Darle la bienvenida a los 2 ministros presentes y creo que era necesaria su presentación para aclarar ciertas cosas. Y quiero decirles que si antes estaba desorientado, ahora estoy mucho más desorientado. Y voy a empezar primero, y quisiera que me aclaren los 2 ministros este interrogante que yo creo que va a ser común para todos los provincianos, ¿ya? Estoy más chamuqueado. Más chamuqueado estoy. Cuando hablan de lista única, cerrada y bloqueada, ¿ya? Significa, señor Premier, de que en una elección el partido que tenga mayor votación va a colocar toda la lista o el ingreso no, va a ser proporcional. Porque si va a ser proporcional, ojo, quisiera que tome atención y quisiera que lo aclare bien este tema. En cada partido político los primeros de lista van a ser generalmente de Lima o de ciudades grandes, obvio. Y lo más lógico es de que pongan entre los primeros, si son provincianos, de los departamentos que tengan mayor población, porque a ningún partido político le va a convenir poner, por ejemplo, un candidato de Moquegua o de Madre de Dios, que no llegamos ni a los 300.000 habitantes, ¿no? Ponerlos en el número 1, o el número 2, o el número 10, o hasta el 15, o hasta el 20, ¿no? Entonces, con esta premisa de que si entran en forma proporcional, yo estoy convencido de que todos los provincianos nunca vamos a ingresar casi al Senado, o nunca van a entrar al Senado. ¿Por qué? Porque obviamente siempre van a entrar los primeros de los partidos que tengan mayor votación. Y en cambio, los del 10 para abajo no van a tener posibilidad, y los del 10 para abajo van a ser de los departamentos más pequeños. O sea, ahí ya nos están excluyendo, de hecho, a muchos representantes o a muchos candidatos de Moquegua, de Tacna, de Madre de Dios, de Tumbes, de Amazonas, de Pasco, de Huancavelica, entre otros, ¿no? Entonces, ese es un punto que quisiera aclarar, porque si va a ser así como le digo, definitivamente esto, que lo sepa bien el pueblo peruano, va a excluir a muchos provincianos que lleguen al Senado. El otro punto, señor Premier, es que leí también justamente esto que usted ha consignado el día de hoy en el portal de la PCM, donde habla, entre otros puntos, ¿no? Congreso bicameral, descentralización, ordenamiento territorial, desarrollo económico y representación política. Cuando vemos el tema de ordenamiento territorial, señor ministro, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, sabe muy bien, en el caso específico de Moquegua, por ejemplo, nosotros tenemos problemas limítrofes con Puno, con Tacna y también con Arequipa. Y el ministro Ceballos sabe muy bien, por ejemplo, que hay pueblos
que no quieren pertenecer a Puno ni a Tacna, como por ejemplo Guaitire, Titire, Tolapalca, tenemos el caso de Aluntaya, Pasto Grande, que Puno lo reclama. Entonces, cuando queremos hablar de una integración, de macroregiones, ¿se está consiguiendo estos puntos, señor ministro? No, la verdad que no lo sé. Esto ya fue un fracaso, como lo han mencionado todos, y yo espero que realmente esto nos explique bien, porque a entender mío, señor ministro, disculpen usted con todo el respeto, pero me parece que ustedes, al escuchar este tema de las críticas de todos los sectores, de que en realidad este proyecto va a excluir los departamentos que tengan poca población, han querido acomodar, para mi criterio, esa es la interpretación que le doy yo, poner un senador por cada departamento. Pero como le digo, si las listas van a colocar solamente los primeros de manera proporcional, de manera proporcional, definitivamente ni Moquegua ni Madre de Dios, por más que diga acá que va a tener uno, nunca va a tener un senador, nunca lo van a tener. Entonces esto estaría solamente en letra, pero en la realidad nunca lo van a tener. La congresista Alcorta me pide una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Claro, al margen de que hay que hacer una consulta previa con esas poblaciones si quieren o no quieren estar, es lo más democrático, lo que no se puede venir a imponer. A la gente hay que persuadir, ese es el marketing, persuadir donde hay una necesidad. En segundo lugar, quiero saber cómo encaja el gobierno, el premier, el señor ministro de Justicia, el presidente de la República, con el pueblo, a ver si va a hacer empatía con el pueblo cuando les diga que no van a tener representantes ni Moquegua, ni Arequipa, ni Tacna. A ver si les va a gustar esas poblaciones que no van a tener representación, por más que esté escrito en el papel. Lo acaba de exponer el congresista Mantilla. Nada más, gracias. Voy a continuar, presidente. Congresista Mantilla. Entonces, el otro punto, cuando usted al inicio de la exposición, señor premier, decía que es necesario que un acercamiento por cuestiones culturales, desarrollo, crecimiento económico, etcétera, eso es una ficción, señor ministro. Usted es consciente de esto, porque esto ya se ensayó en los años 85 con el gobierno de Lapra, cuando fracasaron luego todas estas regiones integradas que quisieron hacer con varios departamentos. Yo viví esa época de Moquegua, Tacna, Puno, de un centralismo nacional se pasaban a centralismos regionales. Yo estoy seguro que, por ejemplo, lo que era la región Grau, que era Piura con Tumbes, todo lo llevaban para Piura y nada para Tumbes, al extremo que San Martín pidió desligarse por un referéndum del departamento de Lambayeque. Entonces, esto yo creo que va a ser un ensayo muy peligroso. Ahora, yo creo que este ensayo definitivamente deberían descartarlo, porque, por ejemplo, le hablo del sur, específicamente de Moquegua, ¿no? Por ejemplo, tenemos el centro minero de Toquepala, que genera canon minero por Toquepala, se distribuye entre Tacna y Moquegua. Ahora, si se quiere ensayar una macrorregión donde sea, por decirles, Moquegua, Tacna y Puno va a reclamar más canon minero y le va a quitar canon probablemente a Moquegua, y veremos si esto realmente lo van a permitir los moqueguanos. Entonces, por eso les digo, es demasiado peligroso ver estos temas. ¿Cómo buscar consensos entre personas y departamentos con diferentes costumbres? En Moquegua, Arequipa y Puno tenemos otro conflicto con el agua, que es reciente, el tema de la represa de Tolapalca, por ejemplo, ¿no? Donde los puneños no quieren que se construya esta represa en territorio puneño, ni de Moquegua, porque dicen la cabecera de Cuenca está en Puno, por lo tanto nosotros no autorizamos. Hay hasta una acción de amparo, hay todo un enfrentamiento. Hace pocos días ha habido un problema en Tolapalca, donde la población de Tolapalca no dejó entrar a los pobladores de Puno. O sea, todas estas cosas, yo no sé si realmente las han pensado, y sí, yo tengo la convicción y la certeza de que realmente esto de colocar un senador por cada departamento ha sido una decisión apurada. No refleja realmente lo que debe ser. Les repito, si las listas o los senadores que van a entrar van a ser los primeros de cada lista de cada partido de forma proporcional, ningún provinciano va a entrar. Van a entrar generalmente senadores de acá de Lima o de las ciudades grandes. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Ha terminado usted. Sigue en la lista de oradores el congresista Marco Arana. Congresista Arana, el ministro de Justicia está pidiendo una interrupción. Por favor, señor ministro. Sí, no es usual, presidenta, sin embargo, lo hago a propósito para un poquito ordenar el debate. Quiero citar expresamente, señora presidenta, con su benevolencia, la propuesta del Ejecutivo. Y la propuesta del Ejecutivo, con precisión, dice lo siguiente: el territorio de la República se divide en macrodistritos electorales para la elección de senadores. Y punto. Lo que ha dicho el señor premier
es una iniciativa que tiene que complementar lo que se apruebe finalmente como reforma constitucional. O sea, ha intentado ser didáctico, explicar. Pero acá, en el texto expreso que ha alcanzado, no dice nada más que macrodistritos. En esa lógica, ¿a quién le corresponde desarrollar el concepto, la dimensión o los alcances de los macrodistritos? A este Parlamento con una ley de desarrollo. Por eso, no generemos temores donde no los hay. Lo que se ha precisado es en el caso de los microdistritos, cada microdistrito debe tener 2 representantes, ¿de acuerdo? ¿Quién va a determinar cuántos microdistritos tiene Lima, tiene Ancash? Este Parlamento a través de la ley de desarrollo de esta reforma constitucional. Y lo segundo, Presidenta, abusando de su tiempo, se ha dicho que de repente, y esto es necesario aclararlo, que hubiera algún nivel de sesgo o de parcialización, porque en el caso de San Martín y de Moquegua mantienen sus 4 y 2 representantes parlamentarios, mantienen. Pero que se lea completo, señora Presidenta, porque en el caso de Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Amazonas, Ancash y Apurímac, se incrementan. Y que yo sepa, el señor Premier y yo no somos de estas regiones. Entonces, por favor, demos una lectura completa a la propuesta. No parcialicemos, generar algún nivel de discordia que no es nuestro ánimo, Presidenta. Gracias. Gracias, señor ministro. En realidad, el momento para responder las preguntas va a llegar y el orden del debate lo establece la Presidencia con el debido respeto. Le agradezco respetar las instancias también. Congresista Tapia, tiene usted la interrupción concedida por el congresista Arana. Gracias, presidente, por su intermedio. Mi saludo al Premier y Ministro de Justicia. Presidente, y bueno, yo soy de la región Cajamarca y veo que acá los grandes perjudicados somos la región Cajamarca y también La Libertad, Lambayeque, Piura, etcétera. Es que todo Cajamarca ha sido a Lambayeque y a San Martín. Entonces, presidente, incluso si vemos el tema poblacional, presidente, estamos todavía a la fecha subrepresentados, mínimamente representados, porque si sacamos 100.000 de población electoral, le correspondería a un diputado. En Cajamarca tenemos 1.069.000, digamos, electores, 2018. Entonces prácticamente serían 10 diputados que corresponde a Cajamarca. 10 diputados. Pero entonces yo, presidente, no sé realmente qué criterio se ha corrido acá, cuando el tema tiene que ser poblacional. Donde vayamos siempre ese criterio es poblacional. Entonces, presidente, yo considero que acá Cajamarca perjudicado obviamente de 6 a 4. Y de manera, presidente, quiero decirle de manera contundente de que el número de diputados, siquiera para empezar, debería quedar en 130. 130 diputados. Y el número de senadores debería ser 2 por región. Y respetando la distribución que tenemos ahora poblacional, 130 diputados y 2 senadores por región. Entonces, presidente, quiero, y yo considero también importante, por ejemplo, digo acá, se me ocurre decir Loreto, con 675.000, tiene 4 ahora, y va a seguir con 4. Entonces, bien por ellos. Pero de una manera veo, y nos vamos a Amazonas, de que tienen 290.000. Sí, 290.000. No, acá estoy sacando Amazonas, 290.000, acá está. Amazonas Norte, 92.000, y Amazonas Sur, 199.000. 290.000. Entonces, presidente, de 2, con todo respeto, por nuestra gran parte de la gente cajamarquina está allá en Amazonas, pero miren, de 2 a que están ahora, 4 diputados. ¿Cuál es el criterio? Se habla por acá, bueno, veo criterios de conectividad, que compartan, relaciones de cercanía, pero realmente, presidenta, para terminar, yo veo que aquí parece que no hay nada preparado acá, y que invoco al Premier y al Ministro de Justicia que puedan reflexionar bien sobre el tema de número de electores por cada región. Y mi región acá está seriamente perjudicado, y lo cual sería pues lamentable lo que está
proponiendo acá el Premier y el Ministro de Justicia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Saludar al primer ministro y al ministro de Justicia a través suyo y a los colegas. Una primera preocupación, presidenta, es la relacionada con aquella que toda la población espera. Una reforma política que ayude a democratizar nuestra institucionalidad, que ayude a devolverle legitimidad, credibilidad, que por otro lado fortalezca a los partidos políticos en su democracia interna, en su funcionamiento, en su legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía. Es eso lo que en principio alienta esta reforma política, ¿no? Sin embargo, la preocupación del Frente Amplio, presidenta, en relación a la manera como se está planteando la bicameralidad tiene varios problemas, ¿no? Y en realidad debiéramos estar discutiendo sobre eso. Ya lo hemos planteado en las anteriores sesiones y debates de la comisión. No hemos sido escuchados los del Frente Amplio, pero bueno, aquí estamos. No tenemos el voto en mayoría o la capacidad de convencer a la mayoría para que efectivamente avancemos hacia un parlamento descentralista en vez de un parlamento elitista, ¿no? Que es lo que creemos propone tanto la iniciativa del Ejecutivo como lo que se ha venido planteando en varias intervenciones, ¿no? Y en realidad a nosotros nos gustaría, como Frente Amplio, en principio discutir el concepto mismo de bicameralidad, ¿no? Porque si es como lo están planteando reiteradamente, ¿no? Tal vez la manera más reciente sea la que surge en la entrevista que un representante eximio del neoliberalismo en el país y del pensamiento conservador como el señor de Altaus señala, ¿no?, en su entrevista el día domingo en El Comercio, cuando pregunta hace ya la afirmación y la respuesta y dice: sería bueno, en relación al bicameralismo y al Senado, recuperar para la política lo que podríamos llamar la élite nacional, ¿no? Sería bueno recuperar para la política lo que podríamos llamar la élite nacional, profesional, empresarial, académica. Y por cierto dice, y que lamentablemente está en Lima. Bueno, ya está pues, ¿no? Ese es el tipo de diseño que quieren para la bicameralidad y para el Senado. Una cámara de notables, de patricios, de legisladores que correspondan a esta visión que García le llamó los ciudadanos de primera y segunda. Quieren legisladores de primera, ¿no? O lo que la República aristocrática permitía que fueran, ¿no? Que era precisamente el Senado de los hijos de los gamonales, ¿no? De los que podían además dar de beber y comprar votos o robarse las ánforas, ¿no? Para luego llegar a ser senadores. Todavía de vez en cuando uno conversa con miembros aquí del Congreso, con trabajadores, ¿no?, que han tenido la experiencia de senadores y diputados y dicen: eso sí que eran los señores senadores, ¿no? Porque los diputados eran más o menos sus sugieres, ¿no? ¿Eso es lo que queremos? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo en realidad en lo que estamos planteando con bicameralidad. Y por eso en los debates, a los expertos que se les ha invitado, por ejemplo, se planteaba sobre el tema de la representación, cómo debería ser, ¿no? Bueno, ahora se ha apelado en la presentación del primer ministro a la autoridad de Richard Webb sobre el tema de los macrodistritos y los microdistritos. Aquí en estas mismas sesiones podría apelarse a la autoridad de Enrique Bernales, de Fernando Tuesta, de propio Percy Medina, que decían que no saben qué cosa es eso y que en la literatura especializada además sobre bicameralismo y política electoral no existe, ¿no? Pero bueno, esto ha sido otra vez invocado, ¿no? Y no ha sido invocado precisamente un experto en temas electorales ni constitucionales, sino más bien económicos, ¿no? Pero bueno, podemos citar autoridades de uno y otro lado, ¿no?
Pero para el Frente Amplio, si ya, porque ya se decidió en la votación que ha habido la semana pasada en esta comisión, que con abstención del Frente Amplio, ¿no?, sobre el tema de que vamos a la bicameralidad. Si es así, nosotros creemos, ¿no?, que un primer error sería pensar que la calidad de los congresistas y la calidad del vínculo de la representación se resuelven añadiendo una Cámara solo porque son mayores de edad o porque forman parte de esa élite nacional, profesional, empresarial, académica y limeña. Y eso sería muy grave, ¿no? Entonces, ya que el Frente Amplio, congresista, gracias. Ya que el Frente Amplio, en principio, va a respetar que se ha colocado la idea en la ciudadanía de que la bicameralidad sería mejor, aquí ya se aprobó por mayoría, nosotros somos respetuosos de las mayorías, ¿no?, que además ha sido una mayoría multipartidaria, de que se va a aprobar que vayamos hacia el bicameralismo. El Frente Amplio sí va a luchar, ¿no?, ahora en el debate, en la votación del Pleno, diciéndole a la ciudadanía, ¿no?, en las calles, en nuestra organización política, porque esa bicameralidad no sea una bicameralidad del regreso de una Cámara de patricios, de señores, de legisladores de primera, por el cual votan los ciudadanos de segunda, de ninguna manera, porque eso sería un fraude, ¿no?, sería un fraude total, ¿no? Y nosotros en ese sentido lo que planteamos es que ya que se ha aprobado bicameralidad deberían plantearse varios elementos que deberían recogerse en la ley y que lo que tenga que llevarse a las leyes de desarrollo se lleven a las leyes de desarrollo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos como indicadores, para no ir hasta arriba, hasta Estados Unidos, ¿no?, donde sabemos que cada estado tiene 2 senadores, no importa si el estado es muy rico o demográficamente muy grande. California, como Oregon o Colorado, tienen igual 2 senadores. Distinto es su Cámara de Representantes, donde allí sí la representación es por el número de electores. Pero para tener la representación o seguir el espíritu de aquello que, en mi entender, planteó el doctor Enrique Bernales, de que ningún pueblo se quede sin representación, ellos adoptaron el sistema de 2 representantes por estado. Pero eso no es solamente de Estados Unidos, que es, como sabemos, un régimen federal, sino de otros países en la región, ¿no? Bueno, Argentina tiene un sistema federal, pero adoptó tener 3 senadores por cada provincia y 3 por Buenos Aires. Adoptó Brasil tener 3 senadores por cada estado y 3 por cada distrito federal. Bolivia, que no es federal, adoptó tener un sistema de 4 senadores por departamento. Y nosotros lo que hemos planteado como Frente Amplio, Presidenta, es que en el Perú debiera existir, en todo caso, 2 senadores por lo que denominamos cada región. Si estaríamos en un proceso previo, hace una década o 20 años atrás, ¿no?, en realidad yo me inclinaría por el tema de las macroregiones, pero no funcionó, ¿no? Yo no estaba entonces metido en política partidaria, pero como cabeza de la Mesa Regional de Lucha contra la Pobreza en mi región, discutimos mucho el tema, recuerdo, en foros de Lambayeque, en Piura y en Cajamarca. Entonces los colegas del partido aprista eran contrarios a las macroregiones, ¿no? Incluso nos generaron un falso dilema entre Lambayeque y Cajamarca, ¿no?, enfrentándonos como regiones para evitar que generáramos una macroregión. Pero eso es historia, reciente, pero es historia. Si no podemos volver a las macroregiones y quisiéramos tener otros criterios desde una perspectiva ambiental y de producción económica con sustentabilidad ecológica, se hubiera podido adoptar mejor los consejos de cuenca, los corredores, las delimitaciones por cuenca para plantear los representantes. O se podría haber adaptado las mancomunidades desde una perspectiva municipalista. Pero no, aquí se ha preferido, Richard Webb Dixit, ¿no?, de generar este artificio que la verdad es que tiene un grave problema, que es primero, para decirlo de una manera sencilla,
se ha definido de qué tamaño es el zapatito, ¿no? Y luego se está buscando cómo meter el pie en el zapatito. Eso es lo que están haciendo. Y eso no solo es antitécnico, es demagógico y es irresponsable. Y entonces, lo que corresponde al espíritu y al mandato que la ciudadanía le está dando al presidente de la República, ¿no?, a nuestro modo de entender, es la democratización de la política, es la democratización de la representatividad electoral. Y la calidad de los representantes, que dicho sea paso, en este Congreso la hemos maltratado, todos tendremos alguna responsabilidad sin duda, pero la hemos maltratado mucho, entonces debiera responder a ese mandato. Y para ese mandato, Presidenta, yo creo que es muy importante que, y lo sostengo desde el Frente Amplio, que en realidad el ímpetu, la energía, el espíritu democrático que ha encarnado el presidente Vizcarra frente a un Congreso que se ha mostrado en otras cosas obstruccionista, frente a un Congreso que ha demorado tanto discutir estos temas, bueno, era en realidad ir al fondo del tema. Y el fondo del tema, para el Frente Amplio, hubiera sido usar ese mandato ciudadano, ¿no?, y esa energía y esa fortaleza para plantear un nuevo marco constitucional y llamar a un referéndum sobre la Constitución, porque sabemos que tenemos un Estado centralista, un Estado débil, arrodillado a grandes intereses económicos, débil para supervisar, nulo o anulado para planificar y ciertamente cuestionado y arrinconado contra la pared por los grandes intereses cuando quiere fiscalizar. Y entonces, en esa perspectiva, para el Frente Amplio, ya que el presidente tenía ese mandato y ese respaldo ciudadano, deberíamos ir al fondo de la cuestión, que es la democratización de la política, la democratización del Estado, la democratización de los partidos políticos y una democratización que alcance también a la economía. Pero sobre esos temas no se quiere hablar, ¿no? Y por eso, para ir concluyendo, Presidenta, para nosotros es muy importante optar, uno, si es que, como se ha hecho ya, se ha votado por el primer artículo de la propuesta de que vamos al bicameralismo, que sea un bicameralismo descentralizado. Y la única manera, en nuestro modo de entender, de descentralizarlo no es con este artilugio que le quita a unos, sanciona a otros. Algunos congresistas han señalado incluso que al parecer es una suerte de mejores representaciones para al tamaño del peso de los ministros en el gabinete, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo mejor, Presidente, es que nosotros consideramos que debería haber 2 representantes por cada región, estamos hablando de 24 más la provincia constitucional del Callao, y como lo hemos sostenido, el Frente Amplio ha planteado que debería crearse un distrito electoral indígena que permita que haya representación de los pueblos amazónicos y los pueblos quechua y aymara y de los pueblos afroperuanos, porque ahora además tenemos no solo la base del Viceministerio de Cultura, tenemos además el censo de autoidentificación que ha hecho el INEI, y la RENIEC podría fácilmente colocar la autoidentificación en los DNIs, con los cuales los pueblos votarían por sus propios representantes y no como está pasando actualmente, que van en la lista y quedan fuera porque quedan de relleno. En segundo lugar, creemos que es muy importante que se asume el concepto de bicameralidad fuerte, y eso implica no dejar las funciones exclusivas para la Cámara de Senadores. Por ejemplo, en la propuesta que se nos ha alcanzado el Frente Amplio nos preocupa mucho. Una de las principales leyes que va a ver el Parlamento, ¿cuál es? La aprobación de la ley de presupuesto de la República. ¿Quién lo van a ver? Los senadores. ¿Y los diputados? ¿No? Otra de las cosas que van a ver los senadores son las modificaciones constitucionales, sobre el cual se nos ha dado una cátedra importante del doctor Enrique Bernales sobre el poder constituido y el poder constituyente. ¿En manos de quién va a quedar? De los senadores. Y de otro lado, queda en manos de los senadores la función exclusiva de las leyes orgánicas. Y entonces a los diputados, ¿qué les va a quedar? Control y fiscalización, ¿no? Bueno, de ahí a pedirles que sean los choferes o los que abran las puertas o despedir al personal del Congreso, ¿no?, para ahorrar gastos y colocar a los diputados, ya pues hay un pequeño detalle, ¿no? Y
es inaceptable en todo caso para nosotros, o en todo caso se adopta una bicameralidad fuerte por la cual la Cámara de Senadores se convierte en una Cámara de control, y por tanto las mismas atribuciones que tiene la de senadores tiene la de diputados, eventualmente alguna como el nombramiento del presidente del Banco Central de Reserva o del superintendente de Banca y Seguros, en fin, pero quitarle los principales elementos de decisión y de debate político como aprobación de la ley de presupuesto, en realidad solo refuerza el sentido más bien de la captura de la Cámara de Senadores por las élites del poder y por los poderes fácticos de este país, y eso es inaceptable. Y entonces, Presidenta, nosotros creemos que en la elaboración de la ley, ya que se aceptó la bicameralidad, lo que deberíamos ir es hacia una determinación, no del número de diputados, porque eso se puede hacer en el desarrollo de la ley, sobre la base del número de electores o del tamaño demográfico de las regiones, pero el número de senadores sí debiera representar a todas las regiones y representar a los pueblos originarios del país. Y en ese sentido, Presidenta, el Frente Amplio va a respaldar si es que esta ley apunta a democratizar el Parlamento, apunta a descentralizar el Parlamento y apunta a fortalecer la institucionalidad democrática del Parlamento y de los partidos políticos. De otro modo, Presidenta, nosotros expresamos como Frente Amplio nuestro profundo cuestionamiento. Me han pedido, Presidenta, la congresista Lourdes Alcorta, y me pidió también una interrupción el congresista Mantilla. Gracias, presidente. Gracias, congresista.